Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día. Mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje, palabra del Señor. Lo que viene a continuación, sin lugar a duda, bendecirá tu vida. Por lo cual yo te agradecería si me sigues en las redes sociales, le das un like a este video y lo comentas también. Recuerda visitar mi página web, crisarmesa.cl. Ahí están todas las plataformas, principalmente TikTok y YouTube, que son las que yo realizo estudios bíblicos. Si te bendición el contenido que vas a ver a continuación, compártelo para llegar a muchos más. Ok, amados hermanos, este tema tiene que ver con el sacerdote o el sacerdocio, ¿sí? Entendiéndose de que la palabra establece que nosotros en Cristo Jesús somos real sacerdocio, ¿sí? Reyes y sacerdotes, dice la palabra en Apocalipsis. La pregunta es cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos dentro del sacerdocio. Interesante pregunta, principalmente porque tenemos que ejercerlo. O sea, si somos sacerdotes, la pregunta es, ¿estamos ejerciendo realmente el sacerdocio como nuestro Señor nos lo dice, nos lo explica? Bueno, vamos a abordar algunos versículos del capítulo 24 de Primera de Crónica, desde el 1 al 6 principalmente, porque el resto tiene que ver con genealogías y personas que están ejerciendo esta responsabilidad del sacerdocio. ¿Quiénes eran los sacerdotes en el Antiguo Testamento? ¿Cuáles eran sus responsabilidades? ¿Qué es lo que tenían que hacer? Versus, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros hoy día como hombres, como jefes de hogar, como padres de familia, pero también como mujeres? Comprendiendo que hoy, en gran parte de los hogares, son las mujeres ante la carencia de un jefe de hogar, un padre de familia, las que están ejerciendo la labor sacerdotal, ¿vale? Es decir, están llevando ellas a las plantas de Cristo. Están siendo ellas la bendición, la luz, la sal de la tierra en sus hogares, cuando los hombres deberíamos tener esa responsabilidad. Hoy día la palabra nos va a exhortar, nos va a motivar. Lo que deseo, hermano, es que Dios nos confronte con su palabra para entender cuál es nuestra responsabilidad como jefe de hogar, como padre de familia y como sacerdotes ante nuestro Dios en nuestros hogares. Dicho lo anterior, cambio pantalla por acá y vamos a leer 6 versículos simplemente de Primera de Crónicas, capítulo 24. Sean ustedes bienvenidos en esta hora y leemos, damos lectura a la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Primera de Crónicas, capítulo 24, es una continuación de lo que fue el capítulo 23 con el mismo título, ¿sí? Distribución y deberes de los levitas. Vamos a ver acá que también esa distribución de los sacerdotes. Dice, también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupo. Cuando hablamos de los hijos de Aarón, tiene que ver con el linaje de Aarón, porque del linaje de Aarón sale la familia sacerdotal, donde Aarón fue el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, donde sirvió al Señor a través del liderazgo de Moisés. Bueno, a través de Aarón sale esta genealogía, los cuales tienen que servir en el templo y algunas labores que tenían que realizar. Los hijos de Aarón, dice, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdote. Para aquellos que no sepan qué pasó con Nadab y Abiú, tienen que remontarse un poquito más a la historia del Antiguo Testamento. No es el punto en lo que quiero abordar ahora, pero sin embargo aquí está hablando de algunos sacerdotes y la labor que realizaron. Dice, y David con Sadoc, de los hijos de Eleazar, Ahimelech, de los hijos de Itamar, los repartió por turnos en el ministerio. Vale decir, cada uno tenía un tiempo determinado en su labor, y cuando terminaba esa labor venía otro sacerdote, otro sumo sacerdote, a ejercer también esta responsabilidad. Versículo número 4. Y de los hijos de Eleazar, había más varones principales de los hijos de Itamar, que de los hijos de Itamar. Y los repartieron así: de los hijos de Eleazar, 16 cabezas de casas paternas. Y de los hijos de Itamar, por sus casas paternas, 8. Los repartieron, pues, por suerte los unos con los otros. Cuando habla aquí de repartir por suerte, porque fíjese que en el versículo 31 dice,
Estos también le echaron suertes. Cuando habla acá de echar suerte, es un poco lo mismo que ocurre en el libro de los Hechos, cuando quieren escoger al próximo apóstol, cuando Judas se había apartado, se había suicidado, ¿sí? Este apóstol, hijo de perdición, se tiene que escoger al otro apóstol, se echa suerte nuevamente. Echar suerte no tiene que ver con dinero, con juegos de azar. Echar suerte tiene que ver con escoger a uno y escoger al otro, y entre los dos que cumplen los requisitos, ver quién finalmente va a ser el próximo, qué sé yo, en hecho, el próximo apóstol, en este caso, los sacerdotes, cuál va a ser la labor, qué va a comenzar, en qué horario y todo aquello, ¿sí? Le repartieron, pues, por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Y escribía Semaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey de los príncipes y delante de Sadoc, el sacerdote, de Ahimelech, hijos de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designado por suerte en casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. Ok. Permítame un segundo. Ok. Cuando acá habla de números, si se dan cuenta, habla de dos números. Fueron 17, 16 cabezas paternas. Y luego habla de 8, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 16 más 8, 24. Esto es un dato anecdótico para tenerlo en consideración porque ya lo abordé anteriormente. ¿No le llama la atención que sean 24 sacerdotes? ¿Dónde en otra ocasión se mencionan 24 sacerdotes? ¿O grupos o divisiones? Si no lo recuerda, le recuerdo yo. Apocalipsis capítulo 4 y 5, 4 en realidad, donde se mencionan 24 ancianos. Lo dejo ahí, votando. El tema hoy día tiene que ver con el sacerdocio. Quiero mencionar algunas cosas con respecto al sacerdocio, la labor que tenían que ejercer algunos sacerdotes, entre muchas otras labores, ¿sí? En el Antiguo Testamento, en tanto las tiendas, desde Moisés en adelante, santuario, primer y segundo templo de Jehová, ¿sí? El primero que construye Salomón y el segundo que luego es restaurado. Bueno, dice Primera de Crónicas 16:40, dice, y ofrecerán a Jehová los holocaustos, las demás ofrendas y sacrificios durante todo el año. Acá en estos versículos, en estos 6 versículos de Primera de Crónicas 24, abordamos cómo ellos iban a trabajar por turno, la responsabilidad que tenían de ejercer turnos en sus responsabilidades, porque eran hartos, eran 24 ancianos de ahí para abajo, y cada uno tenía una responsabilidad determinada. Bueno, acá también habla de eso, sí, Primera Crónica 16:40 habla de sacrificio, ofrendas, holocaustos durante todo un año. Lo que nos muestra a nosotros acá es que los sacerdotes tenían que sacrificar animales constantemente. El motivo del por qué sacrifican animales tiene que ver con la expiación de pecado y todo aquello. Vale decir que ante el pecado, la muerte de un inocente, la sangre de un inocente tiene que ser derramada. Eso nos apunta a nuestro Salvador Jesucristo. De una vez y para siempre, Jesucristo nuestro Salvador murió en la cruz para que usted y yo fuésemos redimidos. El pecado de nuestra vida fuese expiado, fuésemos purificado, limpiado. Sin embargo, este sacrificio de holocausto, ofrenda, etcétera, era durante todo un año. Por lo cual a nosotros nos muestra que el sacrificio del sacerdote tiene que ser durante todo un año. Vale decir, el hombre del hogar tiene que estar constantemente en oración, en sacrificio, en devoción diaria. ¿Por qué? Porque la palabra dice en el Nuevo Testamento que nuestro culto racional es el entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. El hombre de hogar, el jefe, el padre de familia o la sacerdotisa, entendiendo que hoy día también las mujeres cumplen una labor fundamental,
es sacrificarse, hermano. No hay tiempo para la queja, no hay tiempo para un estoy cansado. No, tenemos que ejercer nuestra labor, nuestra responsabilidad todo el año. Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro tiempo en sacrificio vivo. Hermano Cris, ¿en qué momento el hombre tiene tiempo para él? No tiene tiempo para él. Usted ve a nuestro Señor Jesucristo jugando a la pelota, jugando al luche, a juegos de azar. Él hizo y cumplió toda la responsabilidad como hijo. Jesucristo, nuestro Dios, viene a mostrarnos a nosotros a través del Hijo cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros como hijos. Y es cumplir el propósito y la voluntad de Dios. Más aún si tenemos en casa una esposa o hijos. Le hablo a los hombres y a las mujeres de casa. Sacerdotes, Malaquías 2:7 dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley. Qué tremenda palabra, hermano. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley. La pregunta es, nosotros como jefes de hogar, ¿guardamos la palabra de Dios en nuestra boca? ¿La entregamos a nuestros hijos? ¿Les corregimos, les exhortamos como corresponde a través de los principios bíblicos? ¿Estamos ejerciendo nuestra labor como lo dice Malaquías 2:7? Usted sabrá, yo sabré. Ahora usted tiene conocimiento. No puede decir, es que yo no sabía, ahora lo sabe. Mantener pureza y santidad. Mire, estoy hablando de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, que no difieren nada contra nosotros. O sea, nosotros deberíamos ser iguales, porque somos sacerdotes, según el linaje, según Melquisedec, ¿sí? El sacerdocio eterno, que es Jesucristo nuestro Salvador. Él reina como sumo sacerdote a la diestra del Padre. ¿Usted lo entiende eso? Ahí arriba está nuestro Señor. Levíticos 10:10 dice, y haréis separación entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Un verdadero sacerdote tiene que saber la distinción entre lo bueno y lo malo, entre lo sucio, lo inmundo, lo cochino, la tiniebla y lo correcto. Es responsabilidad del creyente saber, porque todos somos sacerdotes, hermano. ¿Qué está sonando una alarma, hermano? Si vuelve a sonar, les pido perdón, no la desactive. Es nuestra responsabilidad saber diferenciar. Y para saber diferenciar tenemos que ver la moralidad de Dios. Es Dios quien determina lo que es bueno y lo que es malo, a través de su palabra. Por lo tanto, ¿cómo puedo saber lo que es bueno y lo que es malo? Lo que es inmundo, cochino, sucio, guácala. Y lo que es santo, lo que es correcto, a través de la palabra. Eso lo tenían que hacer los sacerdotes. Por lo tanto, la responsabilidad del hombre es buscar la pureza espiritual y moral de su hogar. La pureza, la santidad, no solo en mi vida principalmente, sino a través de mi esposa. La palabra dice que no somos nosotros quienes santificamos a nuestra pareja. Yo, en mi caso, como esposo, sí, mi esposa, gracias al Señor, también es creyente. Pero yo le pregunto a usted, porque usted puede que su pareja, y le hablo a usted, hombre o mujer, su pareja tal vez no sea creyente. La palabra dice que usted santifica a su pareja. Sea usted hombre o mujer, y su pareja, hombre o mujer, incrédulo, usted le santifica. Y usted santifica a sus hijos. Pero su responsabilidad es esto, mantener la pureza, la santidad en su hogar. De esa manera protegemos a nuestra familia de influencia negativa de cualquier tipo de ataque del enemigo. Y la guiamos a la santidad. Esto lo podemos encontrar en 1 de Pedro 1, 15 y 16. Esa es nuestra responsabilidad. Como jefes de hogar, como padres de familia, así como lo dice en el Antiguo Testamento con relación a los sacerdotes, nuestra responsabilidad como sacerdocio es llevar a nuestra familia hacia la santidad. Punto número 4. Cuidado y mantenimiento del templo. Lo abordamos hoy día en los capítulos finales de 28 y 29 de Primera de Crónica. Sacerdote, ¿sí? Número 3:8. Número capítulo 3, versículo 8. Ellos guardarán todos los utensilios del tabernáculo de reunión y lo encomendado a ello. Cada uno de los utensilios, de las cosas que se usaban, tanto en los atrios como en el lugar santo, e inclusive el lugar santísimo del sumo sacerdote, tenía un lugar, tenía una función específica. Y la responsabilidad de los sacerdotes era guardar y velar que cada uno de ellos fuese utilizado de la forma correcta.
Por lo tanto, es recomendado que el jefe de hogar, padre de familia, el hombre, el sacerdote o sacerdotisa, cumpla con esta responsabilidad también en casa, manteniendo el hogar en orden, proveyendo para las necesidades físicas. Sí, la provisión del jefe de hogar. No solo físicas, porque a veces se piensa que el hombre solamente tiene que proveer lo económico. No, 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 no. No. Su responsabilidad no es solo trabajar, pescar el dinero y decir, mujer, toma, haz lo que tú quieras. Ah, qué bonito. Que siempre que la mujer se encargue de distribuir y ver cómo llega hasta fin de mes, porque el dinero que usted le da tal vez están ahí, ¿sí? Al 3 y al 4 llegando a fin de mes. Qué fácil, ¿no? Delegar la responsabilidad a la mujer y decir, mujer, haz todo tú, porque tú manejas mejor económicamente y eres más responsable. No, no, cabezón, usted tiene una responsabilidad. No podemos delegarnos, hermano, de las cosas que ocurren en la casa. Pero no solamente es económica. El hombre, el jefe de hogar, el sacerdote, tiene la responsabilidad de proveer orden, y ese orden también implica educación, temor de Dios, o sea, proveer todo lo que significa y sostener emocionalmente, espiritualmente a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro hogar. Eso lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. Continúo. Voy a abordar algunos puntos, 5 para ser más precisos, con relación a la responsabilidad que tenemos nosotros como jefes de hogar también. Liderar, bueno, ser guías espirituales, ¿sí? Liderar a la familia en la fe, enseñando y practicando los principios bíblicos y asegurándose de que todos caminen los caminos del Señor. Mientras busco Efesios 6:4, la responsabilidad, hermanos, que tenemos nosotros como jefes de hogar es llevar a nuestras familias a los pies de nuestro Salvador Jesucristo. Es que tengan nuestros hijos temor de Dios. Efesios 6:4, ¿por qué no se puso? Permítame un segundo. Efesios 6, versículo 4. No los puse esto en mis notas, así que los voy a leer. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. Fíjese que acá la palabra no nos está diciendo que les demos el amén en todo y que les permitamos todo lo que quieran hacer nuestros hijos. La palabra dice que tenemos que disciplinarlos y amonestarnos del Señor. Vale decir, nuestra responsabilidad para con nuestros hijos es ser guías espirituales, corregirles, exhortarles, castigarles si es necesario. Es más, en última instancia, hermano, la vara. La palabra dice que tenemos que usar la vara si es necesario. No es posible que un padre de familia esté dándole de varillazos a nuestros hijos, de golpes, insultándolos, menospreciándolos. Tenemos que corregir ciertas cosas en ellos, por supuesto, exhortarles. Tenemos que ser guías espirituales para nuestra familia. No solo nuestros hijos, sino nuestras esposas también. Pero la palabra dice que no podemos levantarnos a ira. Tenemos que corregirles con mansedumbre, con amor, queriendo lo mejor para ellos, pero corregirles. Esa es nuestra responsabilidad como padre de familia. La responsabilidad que tenían los sacerdotes en el Antiguo Testamento era esa. Ellos dirigían, ellos ministraban la presencia de Dios. Ellos estaban cuidando del pueblo constantemente, como nosotros tenemos que estar haciéndolo con nuestros hijos, con nuestras esposas. Vamos a 1 Timoteo capítulo 2, donde otro punto importante es intercesión y oración. Ser un intercesor constante ante nuestra familia, ante nuestro Dios, por nuestra familia, orando por las necesidades que puedan haber en nuestra casa, sus necesidades y dirigiéndolas hacia una devoción diaria, hacia la santidad, hacia la corrección si es necesario, pero bueno, intercesión. ¿Qué es interceder? Intercesión significa estar en medio, sí, a la brecha de algo. En este caso, si bien es cierto, la palabra establece que el único intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo nuestro Salvador, también nos habla de una oración intercesora, como por ejemplo cuando Moisés intercede ante sus hermanos que habían murmurado y la lepra que cayó sobre su hermana, él pide, intercede ante Dios para que Dios tenga misericordia a sus hermanos. En otras ocasiones pide, intercede ante el pueblo murmurador contra Dios, contra Moisés principalmente, y Moisés está intercediendo. La oración intercesora es un principio bíblico en la cual nos muestra a nosotros como hijos de Dios estar clamando ante Dios por aquellos que a lo mejor no tienen voz ni voto, por aquellos que a lo mejor no conocen a Cristo. Nuestra responsabilidad, hermano, es que si nuestros hijos no conocen al Señor, es estar clamando al Señor por medio de sus
necesidad, de cualquier tipo de situación que estén viviendo. 1 Timoteo 2:8, mira lo que dice. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Por eso el cristiano hoy no tenemos un Shabbat, un guardar exclusivamente un sábado. No, hermano, nosotros nos consagramos todos los días de la semana. Solo la congregación el día domingo, no. En casa, en la oficina, en el vehículo, cuando usted vaya camino a la oficina, adorar, cantar, orar al Señor, clamar, Señor, yo te ruego por mi esposa. Señor, voy camino a mi trabajo, pero mis hijos quedaron en el colegio, en la universidad. Protégeles, guárdales, Señor. Te pido por la vida de ellos, Señor. De tal cabezón que me salió porfiado, papá, te ruego por este cabezón que de pronto toma decisiones incorrectas. Te ruego por mi esposa que sea sabia, Señor. Ayúdale. Ella queda en casa con mis hijos, son menores, dale paciencia. Y usted intercede ante su familia. Usted intercede ante el Señor para que Él tome resguardo de su hogar, de su familia. Otro punto. Primero, guía espiritual. 2, ser intercesores. 3, provisión y protección. Provisión y protección. Vuelvo y reitero, nuestra responsabilidad es proveer, no solo económicamente, sino suplir todo lo que nuestra familia, nuestro hogar necesite. En necesidades físicas, emocionales, espirituales. Permítame un segundo. Ahí sí. Sabía que iba a sonar la alarma nuevamente, ¿no? Etcétera. Provisión y protección. Mire, vamos a 1 Timoteo 5:8. 1 Timoteo 5:8. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Acá está hablando del deber hacia los demás. Mire, escúchame bien, porque cuando yo hablo de la provisión no solamente estoy hablando de lo económico. No solamente estoy hablando de lo económico. Hermana, ¿cómo su esposo? No, mi esposo, ¿cómo es su esposo en la iglesia? No, mi esposo en la iglesia predica bonito, habla lengua, el Señor lo usa en profecía, unas danzas proféticas increíbles, una cuestión sobrenatural. Llega a levitar del suelo, con la hermana, amoroso, todos lo quieren en la iglesia, y en casa, ¿es cariñoso con usted? ¿Es detallista con usted? ¿Le enseña la palabra, le ayuda a conocer a Dios? No. ¿Usted cree que eso es correcto? ¿Usted cree que en la iglesia usted es un pan de amor? ¿Sí? Un osito felpudo, hermano, que dan ganas de abrazarlo y besarlo, un ungido de Jehová. Pero en casa, áspero con sus hijos, áspero con su esposa. ¿Es eso correcto? Yo vuelvo y reitero, lo he dicho en muchas ocasiones. Yo tengo 4 hijos. De los 4 no son iguales porque no salen todos los hijos iguales, lógico. No todos somos iguales. Hay algunos que son humildes, hay otros que son más callados, hay otros que yo les corrijo, agachan la cabeza, hay otros que me confrontan, hermano, y tengo que ser duro. Entonces, ¿con todos soy igual? No soy igual. Con los que son soberbios voy a ser más duro. ¿Por qué? Porque lo que tengo que doblegar es su carácter. Tengo que amoldear ese carácter para que el día de mañana, cuando sean adultos, no tengan problema en el trabajo. No tengan problema. Si son mujeres con su esposo, tienen que someterse a su marido. O sea, el espíritu que tienen es soberbia. Y eso tiene que ser quebrantado. Dios quebranta nuestra vida cuando somos soberbios. Nos quebranta, hermano, nos castiga el papá. Y nosotros tenemos que ser igual con nuestros hijos. Pero si acá dice, porque si alguno no provee para lo suyo, acá está hablando en términos económicos, ¿sí? Un hombre que va y ayuda acá, ayuda a todos lados, pero en casa no ayuda a nada. ¿Usted cree que eso es correcto? En la iglesia, con los hermanos, con los vecinos, es amoroso, acá simpático, y en casa es áspero con su esposa. ¿Usted cree que eso es correcto? No, hermano, porque tiene que partir en casa, tiene que iniciar en casa. El amor, el cariño, la contención, la palabra, el estudio, la oración, tiene que iniciar en casa. Porque si alguno no provee para lo suyo, provee ¿qué? Lo que sea, acá el contexto es económico, pero acá tiene que ver con todo. Y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Peor que un incrédulo. ¿Entiende esto usted? ¿Usted cree que eso es correcto? Está diciendo que es peor que un incrédulo. No está diciendo que es incrédulo. No está diciendo que no es un hijo de Dios. Un hijo de Dios puede ser peor que un incrédulo.
Ahí lo tiene. Mire, el versículo 7 dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Manda estas cosas para que sean irreprensibles. Irreprensible significa que nadie tenga nada que decir de usted. Nadie que tenga que decir nada de mí. La pregunta es, ¿estamos haciendo las cosas correctamente? Porque si afuera las hacemos correctamente y en casa nos estamos comportando como un pordiosero, como un cualquiera, y no estamos haciendo la labor de sacerdote que tenemos que ejercer, estamos males, hermanos. Estamos mal. No estamos haciendo las cosas correctamente. Usted no se está comportando como un hijo de Dios. Yo no me estoy comportando como un hijo de Dios. Esto es palabra del Señor. Esto no viene de mí, esto está escrito. ¿Sí? Guía espiritual, intercesión y oración, provisión y protección. Fomentar la santidad, ¿sí? Mantener la pureza, la espiritualidad en el hogar, guiando a la familia hacia la santidad, apartándonos de lo profano. Esto es 1 de Pedro 15, 16. Fomentar la santidad es esclarecer qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto, qué no es lo correcto y corregir aquellas cosas que no son correctas. 1 de Pedro 1, 15, 16. El título es Llamamiento a una vida santa. Comienza desde el 13, pero vamos a ver el 15 y el 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Mire, el 14 dice, como hijo obediente, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, 15 y 16, ser santos. Nosotros como jefe de hogar, como padre de familia, no somos neófitos, no somos nuevos en la fe, somos personas que tenemos tiempo en el Evangelio. Ahora, yo puedo entender que tal vez usted es neófito, que usted sea nuevo en la fe, que tal vez venga hace un año, hace unos meses recién convertido al Señor y no sepa cómo actuar delante del Señor. Bueno, yo le voy a dar un consejo, alléguese a un buen árbol, porque el buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. ¿Qué significa eso? Alléguese a un anciano, a un hombre de Dios, a un pastor, a un hombre en el cual usted vea fruto, no por lo que diga, sino fruto. Y si usted ve que el hombre de Dios es sabio, la mujer de Dios, mire, mi esposa siempre me comenta de una hermanita y para ella fue su líder. Una mujer que le pastoreó, que le lideró y que hasta el día de hoy sus enseñanzas han impactado tan tremendamente que incluso la enseñanza de su líder hoy día se la sigue entregando en este pastoreo que llevamos con Ivy. Y normalmente entrega también esta enseñanza a su hermanita, de las cosas que le enseñó esta hermana, como sierva, como mujer, como esposa, aunque en ese momento ya era viuda, le enseñó muchas cosas. Y es que esa es la responsabilidad que tenemos nosotros, hermanos, de enseñar también a nuestros discípulos. Y esa responsabilidad la tenemos nosotros los cristianos. Entonces, cuando acá la palabra dice que tenemos que ser ejemplos de sacrificio, mantener la santidad en nuestro hogar y guiando a nuestra familia a santidad y todo aquello, es porque es la responsabilidad que tenemos nosotros como padres de familia, como matrimonio, es llevar a nuestros hijos hacia aquello, es corregir las cosas que están haciendo mal. Es trascendental, hermano. Eso significa poner vallado en nuestra casa, ¿sí? Una cerca, una reja. No sé quiénes en sus localidades sufren violencia, robo. Digo, ¿acaso en casa no pone reja usted para protección de lo suyo? Sí, eso es lo que tenemos que hacer. Imagínese un antejardín, ¿sí? Su terreno son 100 metros cuadrados. De los 100 metros cuadrados usted tiene construido de 50 para atrás. Y todos los 50 metros cuadrados adelante no tiene nada. Y usted tiene abierto ahí para que cualquiera venga y haga lo que quiera. Sí, es su terreno, pero cualquiera puede acceder. Sus hijos juegan ahí, ¿sí? La pelota, qué sé yo. Cualquiera puede llegar a entrar y hacer lo que quiera. ¿Usted lo permitirá? No, sabiendo que hay delincuencia, peligro donde vive. Usted lo que hace es poner vallado, cerca, poner reja de protección, de seguridad. Nuestra oración es eso. Nuestra corrección a nuestros hijos es eso. Porque si están en pecado, Satanás va a hacer estrago con ellos. Cuando usted peca, usted está dándole la oportunidad al enemigo a que haga estrago con usted. Porque usted lo que está mostrando es que no es hijo de Dios. Eso lo vemos en el huerto del Edén.
En el huerto del Edén, Adán y Eva pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Romano lo explica. ¿Cómo yo hago, cómo pongo vallado en la vida de mis hijos, en la vida de mi familia? En oración, consagrándolos, predicándoles, diciéndoles qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto, que tienen que estar en santidad, porque papá es santo. Ejemplo de amor y sacrificio, punto número 5. Tenemos que amar a nuestra esposa. Tenemos que amar a nuestros hijos de manera sacrificial. ¿Cómo yo amo a Dios? ¿Cómo glorifico a Dios? Sí, yo amo al Señor. Cristo, te amo. Cristo, yo te amo. Ok, ¿lo amamos? Sí. Ama a su esposa. ¿Ama al Señor? Sí. Honra a su esposo. Sométase a él. ¿Ama al Señor? Sí. Honra a sus padres. Sea obediente a ellos. El amor a mi esposa y a mis hijos tiene que ser sacrificial. Usted no tiene tiempo de descanso. Usted trabaja, trae dinero, ok, llega a casa, usted no descansa. Usted sigue obrando en casa, ayudando a su esposa. Y hermano Cris, ¿en qué momento el hombre descansa? Mire, usted va a llegar tan reventado, tan cansado, que van a ver el sacrificio de su vida, de su tiempo, de su corazón. Su propia esposa lo va a atender como un hombre de sacrificio. Cuando llegue, tampoco espere que esto pase a la primera, hermano. Tampoco espere, porque si usted tiene una esposa que no ha visto ese ejemplo durante 1, 2, 3 años, qué sé yo, en usted, y lo que ve es un hombre necio, un hombre soberbio, un hombre que grita, no espere que lo atiendan como rey si usted se está comportando como un tirano. O sus hijos, su esposa, sus hijos lo van a atender como un rey, como el rey que usted es en casa, si usted se comporta como un hombre que ama, como un hombre que sostiene, como un hombre que provisiona en todas las áreas a su esposa y a sus hijos, un hombre que se sacrifica. Nuestro ejemplo de amor a nuestra esposa, a nuestro hijo, tiene que ser sacrificial. La palabra dice que tenemos que amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Digo, ¿acaso Cristo no se sacrificó? El mayor ejemplo de liderazgo para nosotros como esposos, como esposas, hermana, es Cristo. Un hombre completamente abnegado, que aun cuando él dice la noche anterior en el Getsemaní llorando, quebrantado, sudando sangre, hermano, el nivel de estrés que tenía nuestro Salvador era tremendo. Dice, Padre, quita de mí esta copa, sabiendo lo que iba a padecer. Cristo sabía perfectamente lo que por usted y por mí iba a padecer. Dice, pero no se haga como yo quiero, se haga tu voluntad. Yo sé, hermano, que muchas veces usted ha querido bajar los brazos. Yo lo sé. Sé que en muchas ocasiones usted simplemente mira hacia el cielo y dice, papá, ya no aguanto más. Ya no aguanto más. Cuando aprendamos a descansar en oración en la presencia de nuestro Dios, encontraremos el descanso que nuestra alma necesita, hermano. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Dice ahí a vuestras mujeres que son buenas, que son sensatas. Esto lo encuentran en Colosenses 3:19 y en 1 de Pedro 3:7 también. Dice ahí, amad a vuestras mujeres que les honran a ustedes, que lo tratan con amor, con cariño, que son fieles, que son leales, que son lindas, que lo esperan con la cena, que lo reciben con los brazos. No, dice marido, amad a vuestras mujeres. Punto, no hay más. Así como quién, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Acá no hay condiciones. Es que hermano Cris, no es que hermano Cris nada. Acá no hay condiciones. Nuestra responsabilidad es amar a nuestras mujeres. Punto. Se acabó. No hay más. Es que hermano Cris, no hay más. Es el corazón de Cristo en su vida, hermano. Es el carácter de Cristo en su vida lo que va a llevar a la transformación de su esposa o incluso de su esposo y de sus hijos. Es el amor manifestado a través de usted. Es el sacrificio en la cruz que nosotros nos hace entender cuál es nuestra responsabilidad, una abnegación total. Cristo nos dijo, quien quiera ir en pos de mí, quien quiera ser mi discípulo, niéguese. Todos los días, hermano, es un negarme. Es un sacrificio, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que nuestro culto racional es entender
que si yo amo a Dios no sirve simplemente con decirlo y alabarle y cantarle. No, es cumplir nuestras responsabilidades como jefe de hogar, como padre de familia, santificando nuestra casa, amando a nuestra esposa, a nuestros hijos, supliendo las necesidades económicas, emocionales, físicas, todo lo necesario. Somos cuerpo, alma y espíritu, y en esas tres almas tenemos que trabajar en nuestra casa. Cuerpo, suplir necesidades, alimento, vestimenta, educación, etc. Alma, lo emocional, abrazar a nuestros hijos, contenerles, sentir que se sienten amados, que sepan que los amamos. Eso es el alma. Y espiritual, palabra de Dios. La palabra de Dios nos vivifica, nos da vida espiritual. La palabra de Dios nos alienta, nos motiva, nos exhorta, nos corrige, entendiendo de que tenemos que llevar a nuestra familia a santidad, a los pies de Cristo constantemente. Esa es la responsabilidad del sacerdote del hogar. La pregunta es, ¿lo estamos cumpliendo? ¿Estamos haciendo las cosas correctamente? Dejo esta pregunta, hermano, para que usted me la deje en los comentarios. Nos muestra la eternidad.